Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a resolver un ejemplo referente al tema del método de balance de ecuaciones químicas por tanteo. El presente ejemplo dice lo siguiente: balancear la siguiente ecuación química: nitrato de calcio CaNO3 más cloruro de hidrógeno HCl, que produce dicloruro de calcio CaCl2 más ácido nítrico HNO3. Para resolver el presente ejercicio vamos a elaborar primero una tabla en la cual vamos a determinar la cantidad de átomos que hay en reactivos y en productos. Entonces, en la primera columna escribimos el tipo de átomo del elemento que vamos a considerar. En otra columna consideramos la cantidad de estos átomos en los reactivos y en la siguiente columna la cantidad de estos átomos en los productos. Para indicar la cantidad de átomos en los reactivos, los indicamos en una columna con la letra R mayúscula, y la cantidad de átomos en los productos en una columna con la letra P mayúscula. Vamos a identificar primero si en esta ecuación química hay metales. En este caso consideramos el calcio, es el único elemento metálico que se encuentra en la ecuación química. Luego analizamos si hay no metales. Podemos ver que se encuentra el nitrógeno, cuyo símbolo químico es N mayúscula, y también el cloro, cuyo símbolo químico es C mayúscula L minúscula. Y por último consideramos si hay presencia de hidrógenos y de oxígenos, y efectivamente hay hidrógenos y también hay oxígenos. Ahora contabilicemos la cantidad de átomos de calcio en los reactivos. Hay un átomo de calcio en los reactivos y hay un átomo de calcio ahora en los productos, contabilizando los átomos de calcio en los productos. Átomos de nitrógeno en los reactivos. Tenemos dentro del paréntesis el símbolo químico del nitrógeno con un subíndice de 1, aunque no es indicado, y este subíndice se multiplica por el subíndice externo, que es 2. Entonces tenemos 1 por 2, 2. Por tanto tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos. Y como átomos de nitrógeno en los productos tenemos un átomo de nitrógeno en el ácido nítrico HNO3. Hasta el momento podemos ver que el calcio es el único elemento que se encuentra balanceado inicialmente. Ahora contabilicemos la cantidad de átomos de cloro en los reactivos. Hay un átomo de cloro en los reactivos y 2 átomos de cloro en los productos. Entonces indicamos un átomo de cloro en reactivos y 2 en productos. Y contabilizamos ahora los átomos de hidrógeno. Hay un átomo de hidrógeno en reactivos y un átomo de hidrógeno en los productos. Y ahora los átomos de oxígeno. En el nitrato de calcio tenemos entonces el oxígeno con un subíndice interno de 3 y un subíndice externo de 2. Entonces 3 se multiplica con 2 y tenemos 6 átomos de oxígeno en los reactivos. Y en los productos observemos que tenemos 3 átomos de oxígeno en el ácido nítrico. Ya tenemos entonces las cantidades de los átomos en reactivos y en productos. Hasta el momento, el único átomo que se encuentra balanceado es el calcio y el hidrógeno. Ahora vamos a proceder a efectuar el cálculo o la determinación de los números de oxidación o cargas parciales de los átomos en cada uno de estos compuestos, para determinar si se puede utilizar el método de balance por tanteo en forma directa. Para poder utilizar el método de balance por tanteo directamente, debemos verificar que no ocurran cambios en los números de oxidación de los átomos cuando pasan de reactivos a productos. Si no ocurren cambios de los números de oxidación de los átomos cuando pasan de reactivos a productos, podemos utilizar con toda tranquilidad el método de balance por tanteo. Para asignar los números de oxidación
a los átomos de los elementos en los compuestos, debemos recordar las reglas vistas en el tema de nomenclatura química inorgánica, es decir, las reglas para asignar números de oxidación. Podemos empezar analizando si hay presencia de hidrógenos y oxígenos. Efectivamente tenemos hidrógeno y oxígeno, y recordando para el hidrógeno, en la mayoría de los compuestos, excepto en los hidruros metálicos, el hidrógeno siempre presenta número de oxidación de +1. Entonces asignamos número de oxidación a los hidrógenos de +1, tanto en reactivos como en productos. Y el oxígeno en todos los compuestos presenta número de oxidación de -2, a no ser que se encuentre formando peróxidos y superóxidos, pero podemos ver que no hay ese tipo de compuestos. Por tanto, tanto en reactivos como en productos, el oxígeno presenta número de oxidación de -2. Ahora identifiquemos si este metal es representativo. El calcio efectivamente es un metal representativo del grupo 2A, y hay una regla que nos dice que los metales de los grupos 1A al 3A tienen un número de oxidación igual al número del grupo. Por tanto, como el calcio se encuentra en el grupo 2A, entonces su número de oxidación es de +2. Y como es un metal, su número de oxidación es positivo, ya que los metales son electropositivos. Entonces el calcio, tanto en los reactivos como en los productos, presenta número de oxidación de +2. Solo nos falta determinar los números de oxidación del nitrógeno y del cloro. Para determinar el número de oxidación del nitrógeno, vamos a considerar el método algebraico. Con el método algebraico vamos a sumar los productos de los números de oxidación por cada uno de los números de los átomos que se encuentran presentes en la fórmula. Para esta molécula en forma específica efectuamos la siguiente operación: multiplicamos la carga del calcio, que es +2, por el número de átomos de calcio, que es 1, y ahora sumamos el número de oxidación del nitrógeno, que en estos momentos es desconocido, y comenzamos utilizando el método algebraico. Indicamos con una X este valor, que es entonces un valor desconocido. Entonces decimos que el número de oxidación del nitrógeno, X, que es un valor desconocido, lo vamos a multiplicar por el número de átomos de nitrógeno dentro del paréntesis, que es 1, por el número de átomos en el exterior, que es 2. Es decir, multiplicamos el subíndice interno, en este caso 1, por el externo, que es 2, para el nitrógeno. Y ahora sumamos el producto de el número de oxidación del oxígeno, que es -2, por el número de átomos de oxígeno dentro del paréntesis, que es 3, por el subíndice externo, que es 2. E igualamos esta ecuación a 0 porque la molécula en general es neutra. Es decir, la suma de cargas positivas y negativas es igual a 0. Resolvemos esta operación algebraica. Tenemos +2 por 1 igual a +2, más x por 1 por 2, que nos da 2x, y ahora multiplicamos -2 por 3, que nos da -6, y -6 por 2, que nos da -12, y más por menos es menos, por tanto tenemos -12. Igualamos a 0. Ahora sumamos los términos independientes, 2 y -12, lo cual nos da -10, más 2x igual a 0. Despejamos el valor de x, primero pasando el término de -10 del lado izquierdo al lado derecho. Entonces tenemos 2x igual a 10 positivo, ya que ese valor negativo al pasar al otro lado de la igualdad cambia de signo, y tenemos ahora x igual a 10 dividido 2. Dividimos entre 2 porque 2 al lado izquierdo está multiplicando y al lado derecho pasa a dividir. Despejando, x es igual a +5. Entonces el número de oxidación del nitrógeno en esta ecuación es de +5, y lo escribimos en la ecuación química. Ahora determinemos el número de oxidación del cloro. El cloro está unido a un átomo de hidrógeno, el cual tiene una carga de +1. Para que la molécula sea neutra,
como hay un solo átomo de cloro, entonces este átomo de cloro debe tener una carga de -1. Analicemos ahora los números de oxidación del cloro y del nitrógeno en los productos. En el cloruro de calcio tenemos un átomo de calcio con una carga de +2, es decir, +2 por 1, que está combinado con dos átomos de cloro, cuya carga no la conocemos. Entonces esa carga, como no la conocemos, la indicamos también con una X. Y multiplicamos por 2, que es la cantidad de átomos de cloro. También podemos determinar el número de oxidación del cloro de forma algebraica o tanteando, es decir, en forma analítica, cuál será su número de oxidación. Consideremos el método algebraico. Tenemos entonces que sumar las cargas que aporta el calcio y las cargas que aporta el cloro, e igualamos a 0 porque la molécula es neutra. Resolvemos esta expresión algebraica, +2 por 1 que es igual a +2, y ahora tenemos x por 2 que es igual a 2x, entonces tenemos más 2x, igualado esto a 0. El término independiente 2 pasa del lado izquierdo al lado derecho, cambiando de signo, nos queda entonces 2x igual a -2. Y despejamos ahora la variable x. Este 2 que está multiplicando al lado derecho, este 2 que está multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Entonces tenemos -2 dividido 2. Por tanto x es igual a -1. Y este es entonces el número de oxidación del cloro, -1. Vemos hasta el momento que el cloro no ha cambiado su número de oxidación cuando pasa de los reactivos a los productos. Determinemos ahora el número de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico. Para determinar el número de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico, consideremos también el método algebraico. Tenemos un átomo de hidrógeno con una carga de +1, entonces +1 por 1. Y ahora sumamos el valor de la carga del nitrógeno, que es desconocida, que indicamos con una X, como incógnita, tal como lo hemos hecho con los otros compuestos. Entonces X por el número de átomos de nitrógeno, que es 1. Y ahora sumamos las cargas del oxígeno. Un átomo de oxígeno presenta una carga de -2, pero hay 3 átomos de oxígeno. E igualamos toda esta expresión a 0 porque la molécula tiene que ser neutra. Resolvemos entonces +1 por 1, que es igual a +1, más x por 1x, y tenemos -2 por 3, que es igual a -6. Igualamos a 0. Sumamos términos independientes, 1 menos 6, que es -5, más x igual a 0. Y ahora despejamos el valor de x, que nos queda entonces igual a +5. Vemos entonces que el número de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico es de +5. Podemos ver entonces que no hay cambio en los números de oxidación de los átomos cuando pasan de reactivos a productos. Por tanto, se puede aplicar el método de balance por tanteo. Para aplicar este método, recordemos los pasos. Primero, vamos a balancear metales. Solo hay un metal en esta ecuación química, que es el calcio, y ya está balanceado. El segundo paso para balancear por tanteo es balancear no metales. Los no metales que tenemos son nitrógeno y cloro. Nitrógeno y cloro, N y Cl. Comencemos balanceando el nitrógeno. Hay 2 átomos de nitrógeno en los reactivos y uno en los productos. Por tanto, debemos efectuar el balance del lado de los productos, que es donde hay menos átomos de nitrógeno. Escribimos entonces la ecuación química, y como el método de balance por tanteo se basa en asignar coeficientes que igualen la cantidad de átomos en reactivos y en productos, asignamos un coeficiente de 2 delante de la fórmula química del ácido nítrico. Con esto ya tenemos 2 átomos de nitrógeno en los productos. Entonces actualizamos la tabla y de esta forma balanceamos nitrógenos. Pero al colocar ese coeficiente también cambia la cantidad de hidrógenos. Entonces ya tenemos 2 hidrógenos en los productos. Entonces se desbalancea el hidrógeno. Y la cantidad de oxígenos en los productos ya no son 3, sino 6, porque multiplicamos el coeficiente 2 por el subíndice del oxígeno, que es 3.
Entonces nos queda 2 por 3 igual a 6, con lo cual se balancea el oxígeno. Ahora balanceamos en este mismo punto el otro no metal, que es el cloro. Para ello escribimos entonces nuevamente la ecuación química y observamos en la tabla que hay menos átomos de cloro en los reactivos. Por tanto, debemos asignar un coeficiente en el lado de los reactivos que iguale el número de átomos de cloro tanto en reactivos como en productos. Necesitamos un coeficiente de 2 en el HCl y de esta forma tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos y actualizamos de esta forma la tabla, balanceando entonces el átomo de cloro, y este coeficiente también afecta la cantidad de hidrógenos en los reactivos, que ya son 2, entonces también se balancea el hidrógeno. El tercer paso es balancear hidrógenos. Como podemos ver, al balancear los no metales, también se balancearon los hidrógenos. Y el cuarto paso es balancear oxígenos, que también quedan balanceados. Por tanto, la respuesta al presente ejercicio es la ecuación química que hemos obtenido al balancear los dos no metales. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales, a darle me gusta a esta lección y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.